Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy vamos a estar continuando con nuestro curso básico de costura y hoy vamos a tocar un tema que yo ya había tocado anteriormente en el canal, que es las cremalleras invisibles. Hace ya aproximadamente un año empecé con este canal de YouTube y les dejé un video hablando sobre cómo coser cierres o cremalleras invisibles, y aunque la explicación es buena, digamos que ese no es uno de los mejores videos que he hecho. En esa época apenas estaba empezando a aprender cómo grabar, empezando a aprender cómo posicionar la cámara frente a la máquina, los colores que usar, y bueno, sé que es un tema que a ustedes se les dificulta un poco y por eso quería hacer un video mejorado hablando sobre este tema, también porque al principio hablaba un poquito rápido, entonces quiero que esta explicación sea mucho más detallada y calmada para que a todos ustedes, a los que les cuesta trabajo o digamos que le tienen un poco de miedo coser cremalleras invisibles, puedan hacerlo fácilmente, porque es un insumo que nos puede sacar de apuros en muchas ocasiones y es bastante fácil de utilizar. Así que eso es lo que les voy a estar explicando en el video de hoy. Vamos a ver las dos formas de coser una cremallera invisible y también les voy a enseñar dos métodos para hacer una terminación, ya sea por ejemplo en la cintura de una falda o en el escote de un vestido. Vamos a ver cómo cerrarlo utilizando sesgo o cinta bies, o la otra forma, que es utilizando un falso interno. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Entonces esta de aquí es la cremallera o el cierre invisible. Como pueden ver, es una cremallera que por el derecho no se le ven los dientes de la cremallera, sino que estos se ven en la parte del revés. También otra característica es que la cabecita de la cremallera es súper delgada y muy pequeña, porque como su nombre lo dice, tiene que ser invisible. Otra de las características de esta cremallera es que siempre viene fija, es decir que no es una cremallera separable como las que utilizamos para chaquetas, y viene en diferentes medidas según el largo que necesites. También la venden en muchos colores. Este tipo de cremalleras los podemos utilizar para faldas, para vestidos, incluso para alguna blusa que sea muy pegada, o también para cierto tipo de pantalones o shorts. Y aquí quiero que vean la diferencia. Esta es una cremallera de nylon, esta es de un calibre bastante grueso, pero aquí pueden notar que trae los dientes sobre el derecho de la cremallera y por el revés no se ven los dientes. Además, este tipo de cremalleras lo podemos encontrar así por metro o separables para usar en chaquetas. Además, acá les voy a mostrar, este es el prensatelas para cremalleras regular. Este ya se los muestro más a detalle en el video que tengo sobre tipos de puntadas y prensatelas. Este de aquí lo utilizo siempre que voy a coser este tipo de cremalleras, ya sea de nylon o de dientes de cobre, porque como pueden ver, la forma de este prensatelas hace que haya un espacio suficiente entre la aguja y los dientes de la cremallera para poder coser fácilmente. Y como pueden ver, aquí si yo intento coser con un prensatelas regular o de puntada recta, pues esto va a quedar un poco estorboso y no voy a poder coser con todas las puntadas que necesite. Esa es como la diferencia entre estos dos prensatelas. Y aparte de estos también está el prensatelas para cremalleras invisible. Este tiene este tipo de formas. La apariencia varía según si es para máquina familiar o para máquina industrial, pero básicamente es un prensatelas que tiene estos dos canales en la parte de abajo que sirven para introducir los dientes de la cremallera. Así vamos a poder coser mucho más pegado a esto y pues cumplir la función de que esta cremallera quede completamente invisible por el derecho de nuestra prenda. Pero si tú no cuentas con este prensatelas de cremallera invisible, también te voy a mostrar la forma en que se puede utilizar el prensatelas de cremallera normal para coser este tipo de insumo. En este caso yo no te recomiendo coser estas cremalleras invisibles con el prensatelas de puntada recta, porque el acabado no va a ser el mismo y la cremallera no va a quedar con su función de ser invisible. Para esta primera demostración voy a estar utilizando estas telas de algodón, son una popelina, y les dibujé unas rayas en lápiz para que ustedes puedan diferenciar más fácilmente el derecho del revés de la tela. Entonces voy a tomar la cremallera invisible, este va a ser entonces el derecho de la cremallera y este de aquí va a ser el revés de la cremallera.
Ya con esto claro, entonces voy a abrir la cremallera y vamos a notar que en la parte de arriba hay como unas paticas o como unos topecitos de plástico transparente. Todas las cremalleras invisibles traen este topecito en la parte de arriba. Es muy importante identificar este topecito a la hora de que vamos a confeccionar una cremallera invisible. Entonces estas paticas las vamos a tener muy en cuenta porque estas son las que van a permitir que la cremallera cierre por completo y el carrito no se baje mientras tengamos la prenda puesta. Entonces, el primer paso para poder coser una cremallera invisible es que vamos a marcar nuestro margen de costura en la parte de arriba de nuestra tela. Así que voy a estar haciendo una marca a 1 centímetro del borde de arriba con un lápiz. Esto lo debo hacer en los 2 pedazos de tela que voy a estar trabajando. Y ahora entonces voy a abrir mi cremallera invisible y lo primero que vamos a notar es la forma en que vamos a posicionar la cremallera sobre la tela. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el topecito de plástico que está al inicio de la cremallera debe quedar justo en esa marca que hicimos con lápiz sobre la tela, y también el borde de la cinta de la cremallera debe quedar con el borde de nuestra tela. Para esta demostración yo no pasé ningún tipo de puntada de acabado para la tela, pero es importante que primero, antes de coser la cremallera, le pases una puntada de zigzag, de sobrehilado o una fileteadora a los bordes de la tela, porque después ya no lo vas a poder hacer. Entonces voy a ubicar mi cremallera justo como les acabo de indicar, el topecito de plástico alineado con la marca en lápiz que hice a 1 centímetro del borde de la tela, y el borde de la cinta con el borde de mi tela, el derecho de la cremallera con el derecho de la tela, y ahí voy a sujetar con un alfiler. Con la práctica vas a notar que para coser cremalleras invisibles no es necesario usar muchos alfileres. Aquí estoy utilizando 3 para hacerles la demostración, pero normalmente con el primero me basta y me sobra. Luego que ya tengo la cremallera sujetada en la posición en la que debe ir, ahora sí voy a empezar a coser. Para esto entonces voy a estar instalando mi prensatelas de cremallera invisible. Este modelo requiere que yo retire el soporte del pie prensatelas para poder atornillar este prensatelas en la máquina. Lo otro que vas a notar es que este tipo de prensatelas trae un agujerito en la parte del medio, así que es necesario que la posición de la aguja esté alineada con este agujerito para poder coser. Ahora voy a ubicar la cremallera justo debajo del prensatelas. Para eso necesito quitar este primer alfiler que lo puse al revés, y voy a abrir con uno de los dedos los dientes de la cremallera. Como puedes ver, lo estoy como jalando hacia el lado derecho, y ya con los dientes de la cremallera jalados lo voy a meter por el carril de la derecha del prensatelas para poder empezar a coser. Al principio voy a hacer un muy buen remate, y como puedes ver, mientras voy cosiendo debo ir abriendo hacia el lado derecho los dientes de esta cremallera. Esto es para que la costura pueda pasar bastante bien y para no tener problemas mientras voy cosiendo. También es muy importante que mientras vayamos cosiendo nuestra cremallera mantengamos alineado el borde de la tela con el borde de la cinta de la cremallera para que esta nos quede derecha. Y ya cuando estemos llegando hacia el final de la cremallera vas a notar que el prensatelas va a llegar hasta cierto punto y ahí ya no va a alcanzar a coser más. Esto es porque se topa con el carrito de la cremallera. Ahí es donde vamos a parar y hacer un muy buen remate en esa parte para finalizar nuestra costura. Y esta primera costura debe quedar algo así. Como ves, la costura queda bastante pegadita a los dientes de la cremallera, lo que hace que por el derecho de la tela ya no se vaya a ver cuando la cremallera esté cerrada, y la costura se ve algo así por el revés de la tela. Ahora, para coser el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí les estoy mostrando cómo sería esto. Entonces voy a doblar la cremallera hacia el otro lado para posicionar el otro lado de la cremallera sobre el otro lado de la tela. Voy a estar siguiendo los mismos pasos que hice anteriormente. Primero voy a alinear ese topecito de plástico con la marca que hice para el margen de costura, y luego de eso voy a sujetar con alfileres para poder coser.
y en este caso voy a estar introduciendo los dientes de la cremallera en el carril izquierdo de mi prensatelas, y el resto, la confección es exactamente igual al paso anterior. Voy a estar abriendo con los dedos los dientes de la cremallera para que estos quepan exactamente en el carril del prensatelas, y voy a estar asegurándome de que el borde de la cinta esté perfectamente alineado con el borde de la tela, y nuevamente al final voy a hacer un muy buen remate. Al final la costura se debe ver algo así. Voy a cerrar la cremallera para que ustedes puedan ver mejor. Como pueden ver, se ve impecable la costura por el derecho de la tela, y si yo jalo la tela apenas si se ve la cremallera invisible a través de esa costura. Ahora lo que falta es cerrar la parte de abajo. Para esto entonces voy a voltear la tela hacia el revés y voy a estar sujetando con un alfiler este pedazo de tela que quedó justo después de la cremallera. Aquí vamos a pasar una costura recta para terminar de cerrar este borde, y lo que vamos a hacer es coser en sentido contrario hasta llegar lo más cerca posible a donde termina la costura de nuestra cremallera. Aquí entonces cambié al prensatelas de puntada de zigzag, que es el que tenía a la mano, y voy a estar cosiendo con margen de 1 centímetro. Primero voy a hacer un remate y luego voy a estar cosiendo muy despacio, y ya cuando llego a la parte donde está la cremallera voy entonces a jalarla hacia el lado derecho para que esta no se interponga entre la costura, y voy a aplanar la tela para ayudarme a hacer esta costura. Entonces aquí pueden ver, ya casi estoy llegando a donde termina la puntada de la cremallera, y ahí voy a empezar a coser más despacio y voy a tratar de llegar lo más cerca que pueda. Ahí en ese punto paro y hago un muy buen remate para terminar esta costura. Al final esto se ve algo así. Como puedes ver, hay un pequeño desfase entre una costura y otra. Es un pedacito muy pequeño que no va a influir en la apariencia final de nuestra prenda. También lo podemos ver aquí en el otro lado de la tela. Y ahora si yo abro mi prenda y aplano la tela, podemos ver que la costura es impecable. A simple vista no se puede ver en dónde empieza y en dónde termina la costura de la cremallera, así que queda bastante pulido de esta forma. Ahora que ya vimos cómo utilizar el prensatelas de cremallera invisible, que de nueva cuenta les recomiendo que lo busquen, lo venden en algunas mercerías o tiendas de repuestos de máquinas, vamos a ver cómo coser esta cremallera con el prensatelas de cremallera regular, que es este de aquí. Entonces los primeros pasos son exactamente iguales a los anteriores. Primero vamos a marcar el margen de costura en la parte de arriba, y también aquí ya lo marqué en esta cremallera para que ustedes lo puedan ver, en donde empieza ese topecito de plástico que traen estas cremalleras. La posición de la cremallera es exactamente igual, el borde de la cinta con el borde de la tela, y alineamos estos dos puntos en la parte de arriba para que la cremallera quede bien posicionada. También voy a estar sujetando con algunos alfileres para esta demostración, y ahora sí vamos a pasar a coser. Para este caso entonces voy a cambiar mi prensatelas de zigzag por el prensatelas de cremallera, y algo que yo he visto que varias personas hacen cuando utilizan este prensatelas para coser este tipo de insumos es que primero se ayudan de la plancha para jalar los dientes de la cremallera hacia afuera y que queden más abiertos. Esto ayuda a que la costura quede mucho mejor. En este caso yo omití ese paso y simplemente pasé a la máquina. Entonces con los dedos voy a estar abriendo los dientes de la máquina y voy a tratar de ubicar los dientes lo más pegadito que pueda al borde del prensatelas, justo como ven ahí, y ya con eso posicionado voy a hacer un buen remate en esa parte que les señalo para poder empezar a coser. Y el truco con este prensatelas es que debemos ir abriendo muy bien los dientes de la cremallera, en este caso hacia el lado derecho, para poder pasar la costura lo más pegado posible a los dientes de la cremallera para que nos quede ese efecto de cremallera invisible. De nueva cuenta, si tú quieres puedes ayudarte de la plancha para asentar estos dientes hacia el lado derecho antes de pasar esta costura. Y al igual que en la demostración anterior, vamos a coser hasta que el prensatelas se tope o se choque con el carrito de la cremallera, y ahí vamos a hacer un buen remate para terminar la costura. Como pueden ver, esta costura queda algo así.
queda bastante bien, pero ya al final veremos el resultado. Entonces ahora voy a coser el otro lado de la cremallera al otro lado de la tela, siguiendo exactamente los mismos pasos. Y en este caso entonces voy a cambiar el prensatelas de posición, lo voy a ubicar en la parte izquierda para poder coser este otro lado. Y aquí también voy a seguir exactamente los mismos pasos que hice anteriormente. Voy a estar abriendo los dientes de la cremallera, esta vez hacia el lado izquierdo, para poder pasar la costura lo más pegado posible. Y ya que estoy aquí en la máquina, de una vez voy a cerrar la parte de abajo de la tela, siguiendo exactamente los mismos pasos de la demostración anterior. Voy a estar cambiando el prensatelas por uno de puntada de zigzag, o el de puntada recta también sirve, y voy a coser en sentido contrario a 1 centímetro del borde hasta llegar lo más pegado posible a la costura en donde termina la cremallera, y ahí voy a hacer un remate. Al final este es el resultado que tenemos con este prensatelas. Como pueden ver, queda bastante bien, pero en algunos pedazos podemos alcanzar a notar la cremallera a través de esta costura. Aquí pueden notar cómo se alcanza a transparentar la parte blanca de la cremallera, y si yo jalo un poco más la tela, ahí se alcanza a notar mucho más. Este es el defecto o el único inconveniente que tiene coser este tipo de cremalleras con el prensatelas de cremallera normal. En la parte de abajo queda igual que en la otra demostración, y así es como se ve esto por el revés. Y ahora un paso muy importante después de que terminamos de coser nuestras cremalleras es planchar muy bien las costuras. Esto es para asentar muy bien la cremallera y también la parte de abajo de la cremallera, para que esta de verdad se vea invisible, quede impecable. Así que eso es lo que estoy haciendo. Primero voy a dar una planchada muy rápida por el derecho de la tela, y luego por el revés voy a estar planchando el margen de costura de la tela para que quede abierto, y esto le dará un mejor acabado a nuestras prendas cuando las estemos terminando. Por eso al principio les decía que es importante pasar la fileteadora, la puntada de zigzag o de sobrehilado antes de coser nuestra cremallera, ya que en este punto es bastante difícil pasar ese tipo de costura de acabado. Así que ya que tenemos nuestras cremalleras terminadas, vamos a pasar a la siguiente demostración, que es cómo darle un acabado a ese borde superior que va a hacer las veces de la pretina o de la cintura de nuestra falda, de nuestro vestido, o también de pronto del escote de una blusa o de un vestido también. Pero antes de eso, aquí les quiero mostrar cómo quedaron estas dos cremalleras después de plancharlas. Esta es la diferencia entre las dos. Como pueden ver, a simple vista se ven bastante similares. La única diferencia es que cuando estiramos un poco la costura se alcanza a notar un poco más la cremallera que hice con el prensatelas de cremalleras normal. Y para este primer ejemplo de cómo le podemos dar un acabado al borde de la tela, voy a estar utilizando sesgo o cinta bies. Esta casualmente la hice en la misma tela que estoy trabajando. Esta es del video donde ya les mostré cómo cortar y hacer cinta bies, que se los voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Vamos a estar cosiendo este sesgo en la parte de arriba, y para esto primero debemos cortar este excedente de la cinta de nuestra cremallera para poder coser el sesgo y que esta parte quede más pulida. Para esto estoy utilizando mis tijeras de cremallera. Recuerden que no es bueno cortar cremalleras con nuestras tijeras de tela porque las podemos dañar. Ahora sí, vamos a pasar a coser el sesgo, y para esto voy a estar utilizando mi prensatelas para coser sesgo, el que vino en el kit que les he mostrado en muchos tutoriales. Si tú no cuentas con este prensatelas, también en ese video donde hablo específicamente de sesgo te muestro cómo coser este tipo de insumo con un prensatelas normal. Entonces primero, como siempre, voy a estar introduciendo mi sesgo en la guía y la voy a acomodar al ancho que necesito. Luego voy a estar cosiendo la punta de este para que sea mucho más fácil introducir la tela ahorita más adelante. Y ahora sí, voy a introducir la tela dentro de esta guía, y para esto es necesario abrir la cremallera. Entonces aquí introduje la tela dentro del sesgo con la cremallera abierta. Como pueden ver, voy a pasar la costura encima de
de la cremallera y ya con esto sujetado empecé a coser. Hay que coser un poquito de espacio en la parte donde llegamos a la cremallera y voy a estar cosiendo hasta un poquito después de donde termina la tela. Esto es para dejar un poquito de ventaja de sesgo. Luego voy entonces a introducir el otro lado de la tela para coserlo de una vez. Entonces, como pueden ver, abro la cremallera para que esta no quede doblada mientras voy cosiendo y la introduzco dentro del sesgo para pasar la costura. Al final también termino la costura un poquito después de donde termina la tela para tener esa ventaja para poder cortar. Y al final esto se ve algo así. Sé que no tiene mucha forma, pero ya van a ver cómo es que se termina. Voy a cortar la parte del medio y voy a recortar las esquinas para que queden al ras de la tela. Esto, claro, depende de qué prenda estés haciendo, pero para esta demostración simplemente lo corté. Y ahora voy a cerrar mi cremallera para que vean qué es lo que vamos a hacer con esas puntas del sesgo. Primero entonces vamos a recortar también el excedente de sesgo, luego vamos a doblar la cremallera hacia el lado, que esa es la posición final en donde debe quedar, y luego de esto es importante doblar el sesgo hacia abajo como me ves haciendo en el video. Esto es porque vamos a asentar el sesgo en la parte de adentro de la prenda. Esto le da un acabado muy bueno a la costura y nos ayuda a deshacernos de ese borde cortado. Entonces aquí estoy sujetando con alfileres. Acá quedó una pequeña arruga, pero ahorita lo arreglamos, eso fue por el alfiler. Voy a hacer lo mismo en el otro lado de la cremallera. Voy a cortar ese pedacito que sobró de sesgo, doblo la cremallera hacia el lado, que esa es la posición final en donde debe quedar, y luego doblo el sesgo hacia adentro de la prenda, así como ves, y lo voy a sujetar con un alfiler para poder coser. Entonces aquí vamos a empezar a coser con margen de un 16avo de pulgada, que es una costura que queda bien pegadita al borde del sesgo, y voy a estar empezando la costura en la parte que no tiene cremallera. Así va a ser mucho más fácil empezar esta costura. Luego entonces de hacer unas puntadas voy a retirar los alfileres y voy a empezar a coser por todo ese borde hasta llegar a donde termina el doblez de este sesgo, y ahí voy a hacer un muy buen remate. Es muy importante que en esta parte de acá te asegures de que ese borde del sesgo quede completamente oculto debajo de la costura. Y ahora para hacer el otro lado voy a acomodar la aguja en una nueva posición y lo mismo, voy a empezar a coser desde el lado que no tiene cremallera y voy a terminar en el lado en donde está la cremallera. Y aquí, como ven, estoy tratando de acomodar esa punta del sesgo para que quede bien oculta debajo de esa costura. Al final me quedó una puntica por ahí suelta, pero la idea es que quede completamente tapada por esta costura que estamos haciendo. Al final este es el resultado. Como ven, queda bastante pulido. Ahí en un pedacito me torcí un poco, pero creo que es normal cuando estamos aprendiendo a hacer este tipo de técnicas. Como ven, así se ve el revés de la tela, tiene el sesgo asentado, la punta del sesgo quedó completamente oculta, al igual que el borde de la cremallera, y por el derecho solo vemos una costura y el topecito de la cremallera. Esta técnica la pueden utilizar para los escotes de las blusas o los vestidos. Es una técnica bastante fácil de hacer, pero hay otra que también me gusta mucho, que es la que les voy a explicar en este momento, que es para coser un falso interno. Para esta segunda demostración vamos a estar utilizando la otra cremallera que cosimos anteriormente y vamos a estar utilizando también estos rectángulos de tela que van a ser las veces de nuestros falsos. Estos falsos deben ser del mismo ancho de la tela que estemos manejando. En este caso se ven más grandes porque obviamente la tela ya la cosimos a la cremallera, entonces no se le nota ese margen de costura. Para este procedimiento entonces, en este caso no vamos a cortar la punta que sobra de la cremallera, vamos a abrirla y vamos a ubicar el falso encima de nuestra tela, el derecho de la tela con el derecho de la tela, y vamos a alinear muy bien esa esquina superior y a sujetar con alfileres en la parte de arriba y en la parte de la cremallera. Aquí otra vez la explicación: abro la cremallera, pongo el derecho del falso con el derecho de la tela, me aseguro de alinear muy bien esa esquina de las telas en la parte de arriba y sujeto con algunos alfileres.
Ahora sí, vamos a pasar a coser. En este caso podemos empezar tanto en el borde que no tiene cremallera como en el borde que tiene cremallera. Realmente no afecta por donde empieces. Voy a estar cosiendo con margen de 1 centímetro por todo el borde de la tela. Y primero, como siempre, voy a hacer un remate para empezar mi costura. Luego, entonces, sí voy a seguir cosiendo por todo este borde hasta llegar a la esquina en donde está la cremallera. Y cuando llego a esta esquina, paro a 1 centímetro del borde. A mí me gusta hacer un remate para que esta esquina quede bien sujetada y luego levanto el prensatelas, giro la tela para formar ese ángulo y luego termino de coser. En este caso podrás notar que el prensatelas no me quedó bien ubicado. Eso es porque se me olvidó que en este punto debía mover la aguja de posición para que fuera más fácil coser, pero eso te lo voy a mostrar en la siguiente explicación. Como puedes ver, para coser se me complicó un poco el asunto, pero es porque el prensatelas estaba pasando encima de la cremallera y pues eso hace que sea más difícil la costura. Ya aquí al final fue que caí en cuenta que sí debía cambiar la posición de aguja y por lo tanto también la del prensatelas para que este no quedara encima de la cremallera y así me fuera mucho más fácil coser. Al final hice un buen remate para terminar la costura. Al final la costura queda algo así y para poder darle la vuelta debemos recortar las esquinas de la tela sin cortar el excedente de cremallera que queda en la parte de arriba. Es muy importante que no cortes este excedente de cremallera porque si no después se te va a formar un bulto cuando le des la vuelta al falso. Y ya después lo que vamos a hacer es darle la vuelta hacia el derecho y nos vamos a ayudar con la punta de unas tijeras para sacar muy bien esa esquina. Y esto mismo vamos a hacer con el otro lado de la cremallera. Y ahora, como último paso para coser el falso, es necesario planchar muy bien la costura para asentarla. Si tú quieres, también obviamente dependiendo de la prenda y de la tela que estés manejando, puedes asentar el falso con un pespunte. Esto ya va a depender del acabado que quieras manejar. En este caso yo simplemente la voy a planchar y este es el mismo procedimiento que yo utilicé en el video de la falda con volantes que les dejé hace unos meses. Es exactamente los mismos pasos por si quieres ver este tipo de aplicación en una prenda real. Y aquí también, aprovechando, voy a planchar muy bien el sesgo que cosí en la demostración anterior. Para esto voy a bajar un poquito la cremallera para planchar muy bien esa esquina. Y este es el resultado final de las dos demostraciones que les hice. Esta de acá es la del sesgo, ya todo planchado. Como pueden ver, queda bastante bien esta parte de la cintura, tanto la de la cremallera. Así es como se ve abierta. Y esta de aquí, que es la cremallera que cosí con el prensatelas de cremallera y a la que le puse el falso interno, también quedó bastante bien después de planchar las costuras para asentarlas. Así es como se ve por el derecho y así es como se ve por el revés. Nuevamente, esta aplicación la pueden ver en una prenda en el video de la falda con volantes. Así también es como se ve abierta. Esta también es una excelente forma de coser cremalleras y espero que estas demostraciones les hayan servido para que le pierdan el miedo a coser este tipo de insumos, porque como pueden ver es bastante fácil cuando seguimos el procedimiento apropiado. Este tipo de cremalleras al principio puede parecer un poquito intimidante, pero realmente es muy fácil y como vieron podemos utilizar el prensatelas para cremallera invisible, que es el ideal para coser este tipo de insumos, pero si no lo tenemos también podemos utilizar el prensatelas para cremalleras normal. Déjame saber en los comentarios de abajo qué tal te pareció este video y si te gustó no te olvides de darme un like para yo saber que te gusta este tipo de contenido, además que esa es una excelente forma de apoyar este canal. Y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse en el botoncito de abajo y de darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, de verdad significa todo para mí cuando ustedes ven los videos completos y dejan sus likes y sus comentarios, es una excelente forma de apoyar este canal. Y bueno, espero que les haya gustado esta explicación y que hayan entendido mucho mejor y mucho más fácil cómo coser este tipo de insumos. Y mientras esperan al siguiente video, les recomiendo que vean esta lista de reproducción de aquí, en donde tengo todos los videos del curso básico de costura. Así que si tú eres nuevo y llegaste a este video, te recomiendo que veas toda esa lista de reproducción
producción. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.